Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a nuestro operativo Clamor de cada martes y de cada jueves aquí en lo que es radiocaput.com, también a través del YouTube, por supuesto, de Radio Caput. En la previa de una jornada que promete ser histórica, sin lugar a dudas, ¿no? La previa de lo que va a ser la gran marcha mañana de los universitarios, pero que al mismo tiempo va a significar la movilización de todos los sectores afectados por este programa económico que yo le llamo de restauración neoliberal oligárquico con fachada anarcocapitalista. Así que en ese sentido, me parece que la convocatoria de mañana es una convocatoria que, a diferencia de la del mes de abril, que sí tuvo, digamos, sociológicamente una convocatoria muy vinculada al mundo de la universidad y de los estudiantes, sobre todo cuando la educación pública está siendo arrasada por este gobierno que no cree en la educación pública. También es cierto que me da la sensación de que esta convocatoria de mañana es una convocatoria mucho más ampliada. Es una convocatoria a la que se suman los distintos sectores afectados por esta restauración neoliberal y oligárquica, por este mega ajuste salvaje que está dejando cifras realmente espeluznantes en lo que hace a pobreza, a marginación, a miseria y todo lo demás. Por eso me parece que la manifestación de mañana promete ser una manifestación histórica. Además, da la sensación de que esta vez la rebelión va a venir del lado de las clases medias. Pero es algo que lo vamos a analizar seguramente después con el recorrido del programa. Porque ahora tengo la posibilidad de dialogar con Néstor Restivo, con el colega Néstor Restivo, que es un verdadero especialista en el tema China y en lo que significa hoy China en el concierto mundial y en las relaciones que viene manteniendo con la Argentina desde hace un tiempo a esta parte, porque parece ser que quien fuera en su momento de alguna manera estigmatizado, que era la China comunista por parte del presidente, hoy ya no lo es tal. Incluso algunos se animan a anunciar, quién sabe si dentro de poco no va a haber una foto del presidente de la Argentina con Kim Jong-un, con el presidente de Corea del Norte, por ejemplo, si sigue así la cosa. Pero vamos a hablar con Néstor Restivo, con el colega Néstor Restivo, que ya está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Qué decís? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, sorprendido, ¿no? Por este cambio, digamos, de frecuencia del gobierno argentino, que pasó de desnostar a la China comunista y a decir que jamás iban a tener relaciones con ese mundo, y de pronto ahora China es la posibilidad cierta de tener inversiones sin pedir nada a cambio, dijo el presidente. Me sonó medio raro eso, Néstor. ¿Qué podés referirnos al respecto? Sí, a ver, fue sorpresivo, aunque ya había habido algunos síntomas. Por ejemplo, el discurso de la semana pasada en Naciones Unidas, Milei le pegó a todo el mundo, pero justamente a China no, como que había ya una señal de que quería distender un poco esa situación. Después se había dicho también que su hermana y secretaria general de la presidencia va a viajar a Shanghái el mes que viene. No lo tengo confirmado eso, pero sí que trató de entender la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que no tiene Argentina dólares, no tiene inversiones, se le está por caer en algún momento el swap entre bancos centrales, y frente a una necesidad imperiosa de divisas, la única o una de las poquísimas cajas
y apoyos que puede tener es con China. Entonces cede la ideología a lo pragmático y avisa que va a ir a una reunión en Beijing entre China y los países latinoamericanos en este mes de enero. ¿Cómo se ve a la distancia, vos conociendo China, conociendo cómo se maneja la dirigencia política en China? ¿Cómo se ve a la distancia estas idas y vueltas? Esto de decir que China no pide nada a cambio, ¿no? Como si fuese China una especie de mecenas a nivel mundial que va repartiendo dinero por el mundo como si nada le importara. Sí. A ver, te pido si se puede corregir un poquito el retorno, porque me escucho a mí mismo. Pero mientras te voy respondiendo. Nuestro técnico Martín no se cansa. No, mientras te respondo, yo calculo que lo deben ver con muy poca seriedad, ¿no? Un gobierno totalmente improvisado. Para darte un ejemplo, cuando asumió Milei en diciembre del año pasado, vino el vicepresidente de China a la jura, y se suele poner cuando un mandatario recibe a un extranjero las banderitas de los dos países. Bueno, eso no estaba. Eso a un país como China, que es muy protocolar, molesta, porque ellos cuando preparan una visita de Estado lo hacen hasta el último detalle. Entonces lo deben ver como lo que es, un payaso. Pero por otro lado, China tiene mucha apuesta en América Latina y en Argentina y quiere defender esa relación. No acepta la presión de Estados Unidos para irse de nuestra región, cuida sus intereses, preferiría tener un intercambio o una interacción con un tipo de gobierno distinto al de Milei, pero hay cosas que necesita de la Argentina y cosas que no va a soportar, como que se interrumpan inversiones que ya estaban en curso, llámese las represas de Santa Cruz u otro tipo de inversiones, ¿no? Claro. Además, por supuesto, la relación comercial es muy favorable en la balanza para la Argentina, ¿no? A ver, ahí, bueno, Argentina tiene un déficit importante con China, pero, por ejemplo, países como Brasil o como Chile tienen, al contrario, un superávit muy grande. Eso, en realidad, China tiene un gran superávit con grandes jugadores del mundo. Tener más o menos con un país pequeño como Argentina no le mueve nada, pero sí es el segundo o primer socio comercial. Entonces, también ahí hay una explicación de por qué tiene que cuidar Milei y cualquiera que esté a gobierno en la Argentina esa relación. ¿Cómo está China en este momento? ¿Ha recuperado el andar económico que siempre en los últimos tiempos ha sido el crecimiento mundial? Ha pasado prácticamente por el impulso chino, ¿no? Sí, hay toda una campaña mediática de los medios hegemónicos de Occidente diciendo que China se cae. Hace 20 años que lo vienen diciendo y eso no sucede, ni siquiera sucedió en la pandemia. Por supuesto, crece a un nivel que ojalá tuviéramos nosotros, 5 o 6%, el doble o más de países de Europa o de Estados Unidos, pero mucho menor al que tuvo en los años 90 o principios del siglo XXI, que crecía a las famosas tasas chinas, ¿no? Claro. Ahora, eso es normal, en una economía que ha crecido tanto, ha madurado y mantiene un crecimiento moderado, pero que va incorporando cada vez más clase media, saca gente de la pobreza, erradicó la indigencia, y tiene sobre todo mucha innovación tecnológica. Eso explica mucho de la economía actual. Claro. Economía digital, economía verde, mucha energía limpia después de haber hecho desastres con el medio ambiente. Está bien, la economía está muy dinámica y es una de las que sostiene junto a otras economías de Asia, te diría toda la economía mundial, que está muy débil, ¿no? Sí, por supuesto. La última, porque sabemos que tenés poco tiempo, Néstor Restivo. China en ese sentido diferencia lo que son relaciones estrictamente económico-comerciales de lo que es la política, porque he sabido desde que China, por ejemplo, ofrece un gran respaldo a Venezuela, a una Venezuela que está hackeada en ese sentido por el bloqueo de Estados Unidos. También en la región se identifica y mucho con Brasil, en el armado de los BRICS. ¿También habrá condicionamientos políticos frente a esta requisitoria que hace el gobierno argentino? A ver, China es muy prudente en eso, ¿no? Hay una regla de oro en la diplomacia de China que es la no injerencia en asuntos internos de otros países. Eso, que puede ser polémico, ¿no? Le ha permitido mantener relaciones con todo tipo de gobiernos, inclusive los más horribles y dictatoriales. Es cierto que con algunos que tienen una tendencia más a favor del socialismo, de izquierda, puede tener más afinidad política, eventualmente puede tener algún gesto
mayor de, digamos, de una negociación más beneficiosa, etcétera, pero ha tenido relaciones, insisto, con países muy liberales, más proteccionistas, más de izquierda, más de derecha, inclusive con regímenes no democráticos. Con Argentina, lo que dice Milei es una tontería en cuanto a que China no pide nada. Es cierto que no condiciona como condiciona, por ejemplo, el FMI, y nunca China te va a dar un crédito y decirte modificame la ley de jubilaciones o la educación o tal o cual cosa del Estado. Eso no, jamás lo haría porque no está en su... Aspira que si favorece una inversión, renueva un swap, te ayude en la crisis sanitaria de la pandemia, etcétera, y bueno, le abras el juego en espacios que a ellos también le interesen, ¿no? Y que no nos comamos toda la presión de Estados Unidos para cerrarle puertas a China. China sabe que en esta coyuntura con Milei hay cosas que son prohibitivas, digamos la energía nuclear y alguna otra, pero aspira que, insisto, las cosas que ya estaban en marcha no se frenen y permitan seguir la presencia de China en nuestro país. Bien, Néstor, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste y todo el conocimiento. Al contrario, Javier, un gusto. Un abrazo grande. Ahí estaba Néstor Retivo charlando con nosotros, un conocedor profundo de China, de la economía china, de las relaciones entre la Argentina y China. Pero bueno, ya lo dice el viejo dicho, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje. A este gobierno se le está cayendo a pedazos la inversión. Finalmente, tantas relaciones carnales con Donald Trump, Estados Unidos y demás no le han servido para mucho. Y entonces, ahora, digamos, nos vamos a abrazar con Xi Jinping, el que era el demonio comunista. Y todo esto después de haber dicho la ONU que el socialismo estaba arruinando al mundo y demás, de pronto a abrazarse con Xi Jinping. No falta mucho para la foto con Kim Jong-un, no falta mucho. Pero bueno, mientras tanto, los fuegos de octubre empiezan a tomar incandescencia en esta Argentina que mañana se moviliza para decirle que no al fin de la educación pública, para decirle que sí a un Estado que tiene que estar presente y que tiene que estar como corresponde invirtiendo en educación pública, que es de lo mejor que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia. Fuegos de octubre en este primer día del mes de octubre, que se las trae, porque yo creo que puede ser el preludio de grandes movilizaciones populares que terminen con esta fantochada.
de octubre, sin un estandarte, de mi parte te prefiero igual. Eran de Los Redondos haciendo Fuegos de Octubre y reivindicando esa internacional, ese espíritu global de la internacional y la lucha de clases que desde aquí, desde esta tribuna maravillosa de Radio Caput, volvimos a reivindicar como la verdadera lucha de los pueblos, las luchas de clases, aunque algunos digan que están pasadas de moda. Y mañana vamos a ver, creo yo, sin dudas, una movilización que va a estar definida por cierto signo de clase. Es evidente que lo que está pasando en la Argentina de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista es una tremenda pauperización de las clases medias. Indudablemente este número que hemos visto hace pocos días atrás de más del 50% de pobreza al que ha llegado la población argentina en menos de 6 meses, con un crecimiento de casi el 26% en apenas 6 meses, lo que muestra es la foto de la decadencia de las clases medias. Porque los sectores marginales, que ya estaban empobrecidos, pero que indudablemente tenían la contención de esa red social que armó el kirchnerismo después del desastre del 2001, con la asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentar en los últimos años en el gobierno de Alberto. Es una protección que, si bien es cierto, no garantiza la subsistencia que nosotros pretendemos de nuestro pueblo, que no sea solo el poder comer, sino el realizarse en una sociedad que se realiza. Eso está claro que no está y tampoco estuvo en los años de Alberto. Sí en la década ganada, sí en los 12 años maravillosos de Néstor y de Cristina. Es evidente que en un ajuste salvaje como este, que el presidente incluso se enaltece de que es el más brutal de todos los tiempos, y de hecho lo es, no cabe duda de eso, van a pagar las consecuencias de haber hecho este genocidio social. El genocidio social al que estamos asistiendo los argentinos tiene que tener esta vez consecuencias para quienes lo están llevando adelante. Pero le decía, evidentemente esa red de contención por el momento alcanza para contener a los sectores más marginales que están entrando también en un deterioro grande, porque ese número de indigencia muestra que esos sectores están también cayendo aún más de lo que ya estaban. Pero esa red de contención social, tarjeta alimentar, asignación universal por hijo, mantiene que no se produzca el estallido. Por lo cual lo que yo estoy viendo es que la rebelión contra esta restauración oligárquico neoliberal de fachada anarcocapitalista va a venir de los sectores de las clases medias. Pauperizados ellos. Hoy un trabajo en blanco ya no alcanza para salir de la pobreza. Se es pobre, se trabaja y se es pobre. Y el deterioro ha sido muy profundo para vastos sectores de la población que, aún teniendo trabajo y teniendo trabajo formal, hoy no ganan siquiera para llegar al día 15 del mes y mucho menos para pagar las tarifas bestiales que están llegando. Y esta pauperización está empezando a notarse en distintos sectores de clase media. El mundo universitario es uno de ellos, donde ha sido muy afectado. El mundo de la educación también, sobre todo los sectores vinculados al Estado, han sido agredidos de un modo exprofeso. Por eso me da la sensación de que la rebelión de estos tiempos, a diferencia del estallido del 2001, cuando se juntó la cacerola con el piquete, esta vez la rebelión va a ser rebelión de clases medias. Y ya lo decía Jauretche, las clases medias cuando están bien votan mal y cuando están mal votan bien. Pero votan, no esperan, no van al estallido. Se movilizan, eso sí, para mostrar su disconformidad. Y mañana lo que vamos a tener es una enorme movilización que no solo va a reflejar
a esos sectores de la educación pública vinculados a la universidad, sino a los distintos sectores que están siendo afectados por este megaajuste salvaje que está llevando adelante el actual gobierno. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es potenciar esas manifestaciones, como la que va a ocurrir mañana en las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, ¿no es cierto? Yo presumo que, si bien es cierto, no va a haber un estallido como tal, va a haber una gran rebelión, una rebelión que algunos llaman a la chilena, con los estudiantes en las calles, con los jóvenes en las calles, haciendo notar su disconformidad, y con un pueblo que en ese sentido se va a movilizar una vez más. Y quien ha también participado de la convocatoria y se ha manifestado en ese sentido es Cristina Fernández de Kirchner, que en las últimas horas mandó a través de las redes sociales un video justamente participando de esta convocatoria de mañana, que promete ser una convocatoria histórica. No podemos faltar, mañana en las calles nuevamente marchamos con los estudiantes universitarios, marchamos todos los sectores sociales afectados por este ajuste salvaje y draconiano. Pero ahí está el video con el que nos invitaba a Cristina a participar de esta gesta de mañana. Este es un mensaje para la UNCI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando en general la educación en nuestro país, pero muy en particular la situación de la Universidad Nacional Pública y Gratuita, en la que me siento hija y tributaria. Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podría ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando. Sé que es verdad, porque soy un testimonio de esa patria que tanto añoramos. También sé que este miércoles 2 de octubre miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa no solo de su presente, sino fundamentalmente de su futuro. Feliz aniversario, querida UNCI, y como siempre, a marchar al frente por nuestras ideas. Ahí estaba la convocatoria entonces que realizó Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales, aprovechando este aniversario de la Universidad Nacional de Quilmes para lo que va a ser la convocatoria entonces del día de mañana. Mañana marchamos en las calles nuevamente junto a los estudiantes universitarios, pero como te decía, todos los sectores que están de alguna manera siendo afectados por este mega ajuste salvaje que se está llevando adelante. La marcha de abril fue una marcha muy importante en todo sentido, y yo creo que la de mañana va a tener todavía mucho más volumen, ¿no? Más volumen, más allá de que, bueno, una vez más la CGT nos entregó ayer con esa reunión en Casa Rosada, impresentable reunión. Pero bueno, si esperamos que los muchachos de la burocracia sindical nos arreglen los asuntos, estamos listos, ¿no? Siempre digo, la CGT convocó al 18 de octubre, ya tendríamos que estar viendo si se enganchan a través del Zoom, y media habíamos comentado. Pero bueno, seguramente en un ratito ya Paverini se va a enganchar al Zoom. Y nosotros, como les decía, vamos pensando en lo que va a ser esa gran convocatoria de mañana, ¿no? Y les decía, evidentemente la de abril fue una marcha muy importante, pero esta va a tener más volumen porque aquí son más los sectores que están siendo afectados por este mega ajuste salvaje. Y si bien es cierto que la burocracia sindical está tratando de rapiñarle algo a un gobierno en plena caída, una vez más yo creo que le pifian, porque la CGT convocó al 18 en octubre del 45 y la gente ya estaba el 17 en la calle. Y en el 2001 todavía me acuerdo cuando estaban los compañeros en las oficinas de la CTA, siguiendo el curso de los acontecimientos y pensando en cómo encarar
en cómo encarar lo que se venía, de pronto divisaron a través de las ventanas la multitud que ya marchaba a Plaza de Mayo, ¿no? O sea que muchas veces la dirigencia política llega tarde y los pueblos llegan antes. Ya lo tenemos a Rodolfo Paverini conectado a través del Zoom, a ver si yo lo voy a poder ver, a Rodolfo. Tiene que activar la cámara, a ver si podés activar la cámara, Rodolfo, así te vemos, nosotros te vamos a ver y vos no nos vas a ver a nosotros, pero no importa, en este caso lo importante es poder charlar con Rodolfo. Ahí estás con la cámara ya conectada, Rodolfo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, estamos hablando con Rodolfo Paverini, titular de la Confederación Argentina de Deportes y quien impulsa esta iniciativa para defender a los clubes de la SAD, ¿no? La iniciativa popular frente al ataque que recrudece por parte del gobierno y de los empresarios que se quieren quedar con el botín de guerra de nuestros clubes. ¿Cómo te va, Rodolfo? ¿Qué decís? Muy buenas tardes, gracias por estar presente en el programa. A ver, no te escucho, a ver si podés abrir el micrófono. A ver ahora, háblame. No lo escucho. ¿Estarás con el micrófono apagado, Rodolfo Paverini? ¿O es un problema nuestro? Espera que es un problema nuestro aquí, que ya lo tenemos que corregir. Te estamos viendo perfecto, con toda la pinta, Rodolfo Paverini, que corresponde a estos casos y sobre todo con una iniciativa popular que viene realmente muy bien. El otro día hubo una charla en Monte Grande con varios protagonistas de quienes de alguna manera le están dando impulso a esta iniciativa. A ver, ahora sí te escuchamos, Rodolfo. Hola. Hola, ¿me escuchás? Perfecto, ahora sí te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Rodolfo? Te hice la presentación del caso, pero me gustaría escucharte a vos ahora, sobre todo cómo está funcionando esta iniciativa popular, porque ya las canchas hablan, y cantan contra la SAT, a pesar de que el gobierno redobla la apuesta, ¿no? Hoy se conoció este ataque de Talleres de Córdoba a la posible reelección de Tapia en AFA, también el gobierno impulsando la derogación del artículo 1212 que favorece a los clubes. Contanos, Paverini. Bueno, la verdad que es una situación compleja. Nosotros lo habíamos anticipado hace mucho tiempo que nos iban a detener en este derrotero que busca el gobierno de Javier Milei respecto de la privatización del deporte, no solo del fútbol, sino del deporte en general, y que la política pública, entre comillas, que están llevando adelante justamente pasa por el ahogo financiero, ¿no? Parte de eso tiene que ver con la derogación de lo que fue el decreto 1212 y el 510 que se firmó en la última gestión de Sergio Massa. Así que me parece que es una situación muy complicada, van a avanzar y están buscando inclusive otros mecanismos de aprietes administrativos y judiciales, como es el tema de usar la Inspección General de Justicia para tratar de buscar la nulidad de la última elección que eligió a Claudio Tapia como presidente por otros 4 años más, ¿no? Claro, en ese sentido uno advierte de que más allá de que institucionalmente la AFA se viene moviendo bien, ha conseguido incluso alguna cautelar en la justicia de Mercedes, el gobierno redobla la apuesta, sabido es de que está necesitado de dólares, que el fútbol puede ser una fuente de ingresos para ellos, pero claro, las instituciones y los clubes se defienden, han construido los cimientos de esta red maravillosa que son los clubes en la Argentina y su relación con la sociedad, y no se la quieren regalar al mejor postor. Y hoy por hoy me parece que esta iniciativa es de lo más interesante. ¿A qué están apuntando, Rodolfo Paverini, con esta juntada de firmas? Bueno, la verdad que nosotros no queremos depender de la voluntad de 8 personas. Y cuando digo de 8 personas es porque me refiero al juez de Mercedes primero, a los 3 camaristas donde se podrían tramitar la posible apelación de la cautelar que fue concedida a la AFA, y los 4 integrantes de la Corte Suprema. Porque en definitiva hoy estamos supeditados a la voluntad de ellos, porque si ellos mañana deciden levantar la medida cautelar y el decreto vuelve a tener vigencia, vamos a estar en iguales o tal vez en peores condiciones de las que ya veníamos, porque el gobierno ha dictado un decreto reglamentario, la Inspección General de Justicia ha dictado resoluciones reglamentarias y ha modificado, digamos, de alguna manera la matriz de las entidades deportivas. Así que nosotros hace mucho tiempo preveíamos que esto podía llegar a pasar, como te lo decía al principio, e instrumentamos una iniciativa legislativa popular
Esto es una herramienta que nos otorga a toda la ciudadanía la Constitución Nacional, el artículo 39 de la Constitución Nacional, que luego fue reglamentado por la Ley 27.447, mediante la cual los ciudadanos podemos, o las organizaciones representativas de diferentes tipos de colectivos, en este caso la del deporte, como somos nosotros, podemos iniciar un proyecto para que sea tratado en el Congreso. Bueno, la verdad que nosotros lo hemos presentado, hay un mecanismo de presentarlo en la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo hemos conseguido. Ellos te tienen que avalar, te tienen que aprobar la iniciativa en primer término. Esa iniciativa fue aprobada por la Defensoría del Pueblo de la Nación y un segundo escalón, digamos, de cumplimiento que debemos llevar adelante es recolectar el 1,5% de las firmas del último padrón de la elección de diputados nacionales, con un muestreo que son en 6 provincias, luego se presenta ante la justicia electoral, ante la Cámara Electoral, y la Cámara Electoral, luego de hacer un muestreo y un chequeo de la veracidad de cada una de esas firmas, nos dicta una resolución por la cual nos habilita para poder presentarnos directamente en la Cámara de Diputados el proyecto, que es un proyecto que justamente es un proyecto de ley que busca la derogación del capítulo del decreto del DNU 7023 que hace la modificación de la ley del deporte y lo de la sociedad anónima deportiva. Así que es una patriada, serán 450.000, 500.000 firmas. Ya estamos trabajando, hace tiempo que hemos empezado con un grupo de instituciones, de compañeros, participan inclusive iglesias parroquiales, iglesias evangelistas. Digo, hay un colectivo muy rico y de mucha solidaridad y cooperación para tratar de detener esto y para que se pueda tratar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de esta característica, ¿no? Sí, no tengo dudas de que van a contar con un amplio respaldo, sobre todo de los socios de los clubes, de los hinchas, de quienes también hacen actividades deportivas en los clubes, en los distintos clubes, como bien vos decís, no solo de fútbol, sino de todos los clubes que hay en la Argentina, que son muchísimos y que integran una gran red. Así que en ese sentido me parece que el impulso va a ser importante, porque además da la sensación de que también están esperando los socios de los clubes que pase algo, ¿no? Hoy se manifiestan a través de cánticos en canchas. El otro día en la cancha de River era impresionante cómo cantaba la gente contra la SAT. Así que tal vez esta iniciativa también de alguna manera canalice toda esa demanda, ¿no es cierto, Paverini? Sí, no tenemos ninguna duda. Creo que el fútbol, el deporte en general y el fútbol en particular es transversal a toda nuestra sociedad, más allá de distinciones políticas o de partidos políticos o de clases sociales o de lo que fuere. Entonces, todos quieren conservar esta matriz del deporte argentino. Todos queremos que esto continúe como viene pasando desde hace más de 100 años. Y entonces creo que va a ser un punto de unión para que todos podamos ir así como es el tema de la educación, me parece que el deporte también tiene que ser un punto de unión como para poder marchar en este caso a buscar y cumplir ese objetivo, ¿no? Que no nos roben la pasión, que no nos vendan nuestros colores. Esta es la realidad de lo que nosotros queremos llevar adelante. No persigue ningún fin político, es tal que no quisimos que el proyecto de ley sea presentado por ningún legislador de ninguna extracción política. Por eso lo ha presentado la Confederación Argentina de Deporte, porque consideramos que no queremos que se lo atribuya nadie en particular, ningún espacio político en particular, sino que lo que queremos es que esta sea una ley del pueblo deportivo, y que vaya en ese sentido. Qué buena iniciativa, Rodolfo Paverini. Ustedes, desde la logística, ¿qué piensan en llevar planillas a las canchas para que la gente firme? ¿Cuál es un poco la logística con la que se van a desenvolver en esta juntada de firmas? Estamos en eso. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos reuniones con estructuras, por ejemplo, sindicales, que también están en una juntada más o menos parecida por otra cuestión y nos van a ayudar con las mesas que tienen disposición. Con muchos presidentes de clubes estamos trabajando para empezar a poner las mesas los días de partidos. En fin, es una movida en esta característica de mucho sentimiento, de mucha emoción. La verdad que esperamos llegar. Lo único que pedimos que cada uno tiene que ser una persona que vaya con una planilla y que nos junte y que junte las firmas, porque es
la posibilidad que nosotros tenemos de poder parar esto, de poder detener esto. Vamos a ir inclusive después también por las plazas. Vamos a hacer una movida que tenga que ver con mucha movilización y que nos permita a nosotros obtener no solo 500.000 firmas como más allá de lo que nos piden, sino que en realidad lo que queremos es un hecho simbólico de tener 1 millón de firmas, que es una muestra representativa a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque consideramos que nadie ha votado en nuestro país que el deporte se transforme en una suerte de venta indiscriminada de los activos, de los colores, de la pasión y de lo que es mucho más tal vez profundo para todos nuestros argentinos, que son donde se forman nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no? Qué buena iniciativa, Rodolfo Paverini. Cuenten con nosotros, con este programa, para participar de esta movida que nos parece que es crucial, que es fundamental, y que en ese sentido hace partícipe a quienes de alguna manera se sienten contenidos por esta necesidad de enfrentar al capital, al vil capital que se quiere quedar con nuestros clubes, con tantos años de trabajo, de esfuerzo que se desarrollan allí alrededor de los clubes en la Argentina. La última, Paverini, si vos tuviese que recomendarle a Claudio Tapia qué hacer frente a este nuevo ataque del gobierno que ahora quiere derogar el artículo 1212, que quiere meter por la ventana a las sociedades anónimas deportivas, ¿vos dirías que ya mismo denuncia la FIFA la intromisión del gobierno en la estructura de la AFA? Mira, a ver, el presidente Tapia, nosotros lo hemos venido pidiendo durante mucho tiempo que tomara esa decisión y que diera ese paso, y lo ha hecho. La vez pasada ha reclamado ante la FIFA, o mejor dicho, le ha informado a la FIFA sobre esta situación, y la FIFA, tanto la FIFA como la Conmebol, ya se ha expedido respecto de esto y le ha solicitado al gobierno de Javier Milei que dé marcha atrás con este asunto, porque hay una clara intromisión del Estado en la vida institucional de las asociaciones civiles deportivas. Así que yo lo que le recomendaría a Claudio Tapia es que nos ayude, que se ponga al frente él de esto también, porque me parece que la única forma que nosotros tenemos que demostrar que realmente la gente no lo quiere es movilizando a la gente, es tratando de que la gente así como en la educación se movilizan y hay una manifestación como la que va a haber nuevamente ahora, multitudinaria. Bueno, nuestra multitud tiene que ser la cantidad de firmas en cada uno de los estadios. Entonces, esa multitud en cada uno de los estadios va a ser absolutamente importante por la cantidad de firmas que se pueden conseguir. Así que me parece que eso es lo que yo le recomiendo a Claudio Tapia. Acompañar porque él tiene que ser y tiene que mostrar lo que realmente representa el fútbol en la Argentina, lo que representa la pasión y lo que representa el deporte. Y él tiene que ser ese partícipe. Muy bien, Rodolfo Paverini, buenísima la iniciativa. Vamos por esos millones de firmas, Millones tenemos que juntar y no tengo duda de que lo vamos a hacer. Dale, Javier, te agradezco mucho, te agradezco el espacio y simplemente gracias por esta movida. No, gracias a vos porque de alguna manera tomaste la posta de una demanda que estaba presente y que nadie por ahí tomaba del todo la posta, aunque sabemos que hay mucha gente impulsando esto y trabajando por esto. Así que gracias a vos, Rodolfo. Gracias a vos, Javier. Abrazo grande. Rodolfo Paverini, titular de la Confederación Argentina de Deportes, charlando con nosotros a propósito de esta iniciativa popular de no al Asad. Y ahí tenemos el cartelito nosotros, desde que comenzó esta pelea que vamos a dar y la vamos a ganar. Y vamos a juntar millones de firmas, vas a ver. Y no van a poder con nosotros, no van a poder. Poneme un poquito del video de Perón mientras lo llamamos a Pablo Romá, porque hoy estamos recordando al gran Octavio Getino. Un día como hoy se nos iba ese maravilloso director de cine que junto a Pino Solanas y Gerardo Vallejos, el tucumano Gerardo Vallejos, realizaron aquel reportaje extraordinario denominado Actualización Doctrinaria, en Madrid, cuando estaba exiliado el general. Allí fueron los tres con su camarita, tres talentosos cineastas como lo eran Getino, Pino y Gerardo Vallejo, que integraban el grupo Cine Liberación y dejaron un testimonio inigualable para todos los tiempos. El reportaje a Perón, y de esta manera, con una partecita, recordamos al gran Octavio Getino. Esa es la etapa que estamos viviendo.
Naturalmente que el capitalismo, con su, diremos, su fuerza, que es el liberalismo, está luchando por no ceder, como los señores feudales lucharon con la Revolución Francesa tampoco para no ceder. Pero indudablemente los acontecimientos históricos del mundo nos están llevando a esa evolución, que ya es insoslayable, y que las 3/4 partes del mundo ya la han aceptado. Restan dos grandes focos de reacción. Uno, el capitalismo de Estado del imperialismo soviético, y otro, el capitalismo individualista del imperialismo yanqui, que en el fondo están totalmente de acuerdo. Yalta y Potsdam fueron los instrumentos del acuerdo. Por eso es posible invadir Santo Domingo con 20.000 marines con el ok ruso. Y poco después la fuerza de Varsovia ocupa Checoslovaquia con el ok yanqui. Están peleados, quizás enfrentados ideológicamente, pero políticamente están perfectamente de acuerdo. Bueno, contra ese acuerdo es que el tercer mundo lucha. Nosotros hace 25 años en la Argentina dijimos las ventajas de una tercera posición, tan lejana de uno como de otro de los imperialistas. Esto lo dije yo el año 44 en Buenos Aires. Cayó aparentemente en el vacío, pero han pasado 25 años y hoy las 2/3 partes del mundo están en el tercer mundo. Y hoy todos los continentes comienzan a integrarse, pero comienzan a integrarse con comunidades, ya con profundas ideas sociales y no son socialistas. Todo Medio Oriente, República Socialista, el Asia, todo socialista, el África, bueno, que queda que no, los imperialismos. Y el tercer mundo se está integrando y está más integrado de lo que muchos creen. Mirá qué visión tenía en aquel entonces el general Perón. Ahora que parece que Peluca va a abrazarse a la República Popular China, al socialismo empobrecedor. Cuando vaya a conocer China, ahí se va a dar cuenta que de empobrecedor no tiene nada el socialismo cuando es dirigista y con economía planificada. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Y cuánto debe tener que ver con esto, con estos volantazos políticos que está dando el gobierno, con las cifras que se van conociendo justamente de caída en popularidad, ¿no es cierto? Algo que se viene manifestando en los últimos tiempos. Por eso lo hemos convocado a Pablo Romá de la consultora Circuitos, siempre muy gentil para atendernos y para conversar de estas cosas que tienen que ver con la opinión pública, con las encuestas, con los encuestadores, que ahora también entraron en la bolsa de demonizados, los encuestadores. ¿Cómo te va, Pablo? Soy Javier Vicente, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿vos te sentís aludido por el presidente en su discurso? por lo de ensobrado, decís. Vos los encuestadores, viste que ahora son un nuevo enemigo. Hasta ahora se venían salvando. Sí, bueno, son cosas de la propia dinámica política. Al presidente le cuestan las malas noticias, pero bueno, lo que no se puede es pelearse con la realidad. Y sí, yo creo un poco pasa por ahí, ¿no es cierto? Ahora dice el presidente que solo va a dar buenas noticias. No sé cómo va a ser para que solo sean buenas noticias cuando por ahí los datos económicos siguen siendo sin ser los mejores. Por algo, volantazo, ¿no? China era poco menos que lo peor de la humanidad y ahora dan todo a cambio de nada, según el presidente. Pablo. Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces, que ese discurso tan ideologizado, tan duro, no le iba a servir al presidente. El presidente, ¿cómo va a decir? No negocio mi moral por dinero con los comunistas. China es la segunda economía en términos de intercambio con Argentina. Tiene un peso, un valor enorme. Y ese tipo de declaraciones terminan como siendo medio irresponsables. Son un boomerang. ¿No? Porque... Ahora, ¿cómo lo percibe el votante de Milei? Tal vez el más ideologizado, el que se vio el otro día en Parque Lezama, ¿no es cierto? Este tipo de volantazos. O poco importa, porque en definitiva la adhesión es una adhesión tan fanática que haga lo que haga, lo bancamos igual. ¿Cómo lo percibís eso desde el punto de vista de los estudios que vos hacés, no? No, en el votante duro no afecta en nada, digamos, no importa, no
De hecho, digo, es las consignas en Twitter, esto es lo que voté, y se le reconoce también positivamente, por un lado, el discurso ideológico y por otro lado, el pragmatismo. Entonces, en ese sector me parece que no hay mucho para indagar, está todo bien. Después, en el sector moderado, me parece que está sufriendo mucho el costo del ajuste. Eso genera una pérdida de entusiasmo enorme en el presidente y en la confianza en el gobierno. También es cierto que, bueno, que la mediación política respecto a la oposición y al proceso de fragmentación que está, quizás hace que sea un poquito más laxo ese estiramiento entre el sacrificio y la esperanza, pero no porque haya una necesidad de buscar otro, sino porque lo que se está discutiendo, me parece, es la salida de la crisis. Y hoy la oposición me parece que no tiene para presentar en la discusión una salida de la crisis, más allá de las salidas de la crisis que ya se han presentado, digamos, ¿no? Entonces, una perspectiva de futuro me parece que le cuesta más, y eso hace que bueno, que todavía esta situación esté así, digamos, contradictoria, pero sí entiendo que hay una caída del entusiasmo muy grande. Eso implica también una caída de la imagen y de la confianza, porque hay una comprensión clara de que el ajuste está cayendo sobre los sectores medios, los trabajadores, los jubilados, los sectores vulnerables, más allá de que el gobierno toma decisiones que tienen impacto real y, bueno, no se quiere hacer cargo de esas decisiones, porque Claro. el gobierno dice, bueno, aumenta la pobreza, pero es responsabilidad del gobierno anterior. Bueno, lo que es probable es que haya una responsabilidad, pero también el gobierno tiene que asumir que muchas de las decisiones políticas que está tomando favorecen al sector más concentrado de la economía y perjudican a las mayorías sociales. Claro. Es esto que se dice de que finalmente el ajuste no lo está pagando la casta. Un poco es eso lo que reflejan los focus group, ¿no es cierto, Pablo? Sí, totalmente. Cuando uno pregunta quiénes son los beneficiados, fundamentalmente aparecen los grandes grupos económicos o las grandes empresas, y los perjudicados, los trabajadores, los jubilados, la Claro, clase media. se va marcando claramente esa tendencia. La palabra del presidente se ha devaluado porque más allá de la adhesión o no al mismo, da la impresión de que hoy ya no tiene ganas de escucharlo nadie. Le pasó en el apagón del día del Congreso, le pasó el otro día en el reportaje con Susana, que cayó mucho en el rating del propio programa de Susana. Le está pasando, me da la sensación a mí, con estas distintas apariciones mediáticas que tiene el presidente. Sí, yo creo que el problema fundamental, más allá de su estilo confrontativo, de insultar, de elegir enemigos, es que el presidente no habla de lo que hoy la sociedad demanda, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con las expectativas económicas, los ingresos, porque el gobierno dice, bueno, bajamos la inflación, vamos bárbaro, vamos bien, pero los aumentos del transporte en relación a los salarios o a los ingresos tiene un peso enorme en la economía de millones. Lo mismo pasa con las tarifas. Entonces la gente entiende que no está mejor y que con las medidas que tomó el gobierno para bajar la inflación no está mejor como pensaba que iba a estar, porque el año pasado la inflación era un obstáculo para avanzar, para proyectar, para tener mejor calidad de vida. Baja la inflación y la gente ve que no tiene mejor calidad de vida, al menos los sectores mayoritarios. Claro. O sea que la sociedad de alguna manera lo que está esperando es que el presidente le diga cuándo salimos de este entuerto, y el presidente le habla de otra cosa, de que los socialistas, los periodistas, los encuestadores son todos ensobrados, y ya me da la sensación de que la gente ya no tiene ganas de escuchar eso, ¿no? No, la gente no quiere escuchar ese discurso, me parece, porque no lo interpela. Claro. No lo interpela. Es un discurso para un núcleo muy duro, muy
muy concentrado ideológicamente, porque cuando dicen la opinión de los cucas me chupa, Sí. es la opinión también de un sector muy grande de la sociedad. Claro, son parte de la Argentina, le gusta o no le gusta al presidente. No, pero digo, no porque los kirchneristas sean un sector importante, sino porque es la demanda de sectores mayoritarios. Dice, che, mirá, mis ingresos y los precios de las tarifas me tiran para atrás. El trabajo cada vez en peores condiciones. Estoy a tiro de despido en cualquier momento. Bueno, entonces, esa opinión es la que los trolls o los comunicadores del gobierno dicen, no nos importa. Claro. Y eso es un problema, es un riesgo, porque también al mismo tiempo cuando el gobierno dice, nos votaron para esto, nadie votó para estar en peores condiciones en su condición de vida. Claro, Y claro. eso es politizar la angustia de la gente. Y quieras o no, en la democracia, la presión de la opinión pública, más tarde o más temprano, tiene su efecto. Más allá de que uno puede decir, bueno, las elecciones son el año que viene, vamos viendo, pero ustedes que van siguiendo a la opinión pública, de alguna manera dan a conocer lo que está pasando y eso tiene su efecto. Yo creo que el gobierno está nervioso porque la opinión pública le está siendo desfavorable y eso se nota, ¿no? Y yo creo que sí, lo que pasa es que el gobierno elige enfrentarse y no hablar de los problemas que tiene la opinión pública o los sectores mayoritarios. Milei no habla de trabajo, Milei no habla de ingresos, no habla cómo generar trabajo, es todo grandes números, la macroeconomía, y que si eso se ordena, todo lo demás se ordena. Ahora, Milei toma decisiones en ese sentido, ¿no? Decide vetar el aumento de los jubilados, decide tomar decide cosas, ¿no? Claro. Y bueno. Y decime, respecto de la marcha de mañana, toda esta demanda del conglomerado universitario cuenta con un gran consenso social, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, creo que la educación pública es una conquista de la sociedad y se vive como tal, digamos, ¿no? Y me parece que también forma parte de las expectativas de los sectores medios y sectores populares con la posibilidad del acceso a la educación superior como un motor también de ascenso social, ¿no? En una sociedad cada vez más desigual, con menos oportunidades. Me parece que la idea de cercenar el derecho a poder ir a la universidad, me parece que puede tener un costo para el gobierno, ¿no? Después la marcha del mes pasado fue muy grande, no sé si va a ser exactamente igual, pero yo creo que hay una demanda de la sociedad en ese sentido, porque es una conquista de la sociedad. Claro. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos que nos has brindado, y vamos a seguir de cerca la evolución de todo esto, porque, bueno, si bien es cierto las elecciones son el año que viene, la opinión pública igual se manifiesta. Y yo le decía a la audiencia, me da la sensación de que esta vez si alguien espera un estallido al estilo 2001 no lo va a tener, pero sí puede ocurrir algo parecido a lo que fue la rebelión en Chile, ¿no? Una rebelión de clases medias. ¿Cómo la ves? Y es probable, ¿no? En general los procesos no se repiten, pero porque hay situaciones distintas, pero es cierto que hoy la clase media es la que está cargando con el costo del ajuste. Claro, y mañana va a haber una manifestación que va a tener mucho que ver con esa identidad sociológica, ¿no? Y aparte, cuando el presidente habla de la justicia social y no solo es el costo material del ajuste, sino también lo simbólico, ¿no? La imposibilidad de avanzar, porque si vos tenés que hacerlo individualmente en una sociedad cada vez más desigual, y parece como más difícil, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya lo decía Perón, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza.
Pablo Román, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Javier, un abrazo. Hasta la próxima. Pablo Román, de la consultora Circuitos, testimoniando también esta caída en la popularidad del presidente, incluso de quienes lo votaron, muchos de los cuales van a estar mañana en las calles protestando junto a los estudiantes universitarios. Nos estamos yendo. Recuerden que este próximo sábado es la gran feria peronista, allí en el Instituto Perón, donde fue la casa de Eva y de Juan, en la calle Austria. No se pierdan la gran feria peronista de este próximo sábado de 14 a 19 en el mes de la lealtad, nada menos ni nada más. No tenemos posibilidad de agrandar el flyer ahí, Martinchito, antes de irnos con un homenaje que le vamos a hacer al gran Eduardo Josami, porque se nos fue en estos días Eduardo Josami, todo un referente para quienes militamos en la política desde hace tantos años. Siempre encontramos en él un faro, un intelectual de fuste, un gran periodista, un tipo perseguido por las distintas dictaduras, la de Onganía, la de Lanuse, la de la dictadura del 76, tuvo que exiliarse. Ahí está el flyer para el sábado en la calle Austria 2593, Instituto Nacional Juan Domingo Perón. De paso se dan una vuelta y conocen lo que fue la vivienda de Juan y Eva, allí donde vivieron juntos tantos años. De 14 a 19 va a ser la gran feria peronista por la lealtad este próximo sábado. Bueno, nos vamos con el homenaje a Josami, que es una partecita de un extenso reportaje que él dio hace un tiempo a esta parte y que está en YouTube. Si lo quieren escuchar todos, lo buscan, está en YouTube. Pero Josami dejaba algunas definiciones cruciales del pensamiento de siempre, porque esto no nació de un repollo. Le digo a Rebord, que Rebord ayer decía que la manifestación del día sábado tenía mucho de peronista y que nos habían robado las banderas en su editorial de Blender y que era gente que habíamos perdido y que todo ese color que tuvo el acto del sábado se identificaba mucho con lo que había sido el kirchnerismo en los 12 años. Yo lo que le digo a Rebord es, mirá, la mística no se genera solo por banderas, bombos o choripanes o el color que haya. La mística te la dan los cientos de héroes, cientos de mártires que tiene el movimiento popular. La mística te la dan los 30.000 desaparecidos. La mística te la da cuando vos cantás una canción tan emblemática como la que dice que somos herederos de los 30.000, somos los herederos de los fusilados en José León Suárez, somos los herederos de la resistencia peronista, somos todo eso. Eso es lo que te da la mística en una movilización y no solo los bombos, el color o el choripán o el micro gratis, porque ahora no critican los micros gratis, ahora están bien los micros gratis, pero la mística se consigue con lo que decía Walsh, que cada lucha no empiece de cero, que cada lucha tiene una historia, tiene héroes, tiene mártires, tiene un legado, tiene una doctrina, y cuando eso se transita en el marco de un ámbito de muchedumbres como el que va a haber mañana, todavía tiene más fuerza, todavía tiene más mística el reclamo, y eso es lo importante. Y uno de los tipos que nos dio mística y que nos dio coherencia ideológica y que nos dio discurso y que nos dio ejemplo de vida fue sin dudas Eduardo Josami. Y lo queremos recordar en este día de hoy, tras haber pasado algunos días ya de su enorme partida. Y como siempre decimos, hasta la victoria siempre, querido Eduardo Josami. Vuela alto, barrilete cósmico de los intelectuales del campo nacional y popular. Soy Eduardo Josami, he sido militante político toda la vida. Los 70, el que no militaba era un boludo. Y ahora parece que el que milita es un boludo. Necesitamos reforzar nuestro proyecto militante y al mismo tiempo necesitamos tener una gran amplitud para poder ganarle a este hombre que nos gobierna. En Ni Una
Menos y el movimiento feminista en general es la manifestación política más importante de los últimos años. Hay apatía, cierto. Eso es cierto. Soy Eduardo Josami, he sido militante político toda la vida y he estado en la universidad, soy todavía profesor universitario, he sido periodista, dirigente sindical de los periodistas. En los últimos tiempos de mi vida, digamos, me he volcado más a la actividad de escribir. Suelo definirme como escritor y militante político. Y bueno, y alguien muy preocupado por la actual situación del país. Bueno, creo que no soy el único. No, esto no sería, me parece, una originalidad, digamos. ¿Y cuándo empezaste tu militancia política, por lo menos para aquellos que no te conocen? Y empecé en la universidad. ¿Que estudiabas Derecho? Yo estudiaba Derecho, la universidad reformista del periodo de Riccieri Frondizi, que era una universidad curiosa porque la verdad que en muchos sentidos fue muy avanzada la reforma que se hizo en la universidad en ese momento, pero por otro lado era una universidad donde el peronismo seguía proscripto, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Sí, de principios de la década del 60, fines de la década del 50, ¿no? Y eso no es un detalle que el peronismo estuviera proscripto, porque el peronismo era la mayoría, claramente, por lo menos entre los sectores populares, pero también entre los sectores medios. En la universidad no se encontraba representación del peronismo. Y yo empecé a militar en las llamadas agrupaciones reformistas, ¿no? ¿Que tenían una identidad por fuera de la universidad también, o eran más? Bueno, estaba el Partido Socialista, en su momento estuvo el sector radical de Frondizi, que después obviamente no siguió perteneciendo más a esos espacios, pero yo diría que todo eso empezó a tener más importancia, sobre todo desde el punto de vista político, con la mayor influencia de la Revolución Cubana en los primeros años 60. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras.